Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Alvarado y médico del Hospital Edgardo Revalliati Martins, y a continuación les voy a hablar del tema de las enfermedades ampollares en dermatología. A manera de introducción, recordar pues que estas enfermedades tienen como mecanismo básico la presencia de autoanticuerpos que van a estar dirigidos contra las moléculas que van a permitir la adhesión de las células de la piel, que va a dar como resultado pues que se produzca una alteración en esta adhesión y que clínicamente se vayan a traducir con la presencia de ampollas. Ahora, no solamente la piel es la afectada, también vamos a tener que las membranas mucosas van a afectarse. La clasificación entonces de estas enfermedades ampollares va a estar definida o va a estar dada por el nivel histológico en donde se va a producir la ampolla. Y el diagnóstico entonces, si bien clínicamente uno ya puede sospechar en una patología, lo principal y lo que sí o sí debe realizarse es la biopsia para analizar la histopatología, y asimismo una biopsia para que se haga la inmunofluorescencia directa y veamos pues el patrón de cada una de las enfermedades. En cuanto a la clasificación, tenemos dos grupos bien delimitados. El primer grupo, que va a ser el grupo de los pénfigos, y el segundo grupo, que va a ser el grupo de los pemfigoides, de los cuales vamos a hablar solamente los más importantes y los más comunes, por lo tanto. Para recordar lo que ya se había mencionado en la primera clase, en líneas generales la adhesión celular entre célula y célula va a estar dada por la presencia de desmogleínas que van a constituir los desmosomas. Y en cambio, la adhesión entre la célula y la membrana basal va a estar dada por la unión dermoepidérmica, en donde interviene aquí los hemidesmosomas. En el grupo de los pénfigos, lo que se va a perder es la adhesión intraepidérmica, por lo que las ampollas van a ser intraepidérmicas. El pénfigo vulgar es la forma más frecuente y la más grave de pénfigo. Tiene una incidencia de 1 a 6 casos por millón de habitantes al año. Afecta sobre todo a pacientes en edades entre los 30 y 60 años. Tiene una mortalidad del 5 al 10%, por eso es que es grave. Y se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes. Y el mecanismo etiopatogénico es que los anticuerpos van a estar dirigidos en este caso contra las desmogleínas, tanto la 1 como la 3. Lo que histológicamente se va a traducir en lo que conocemos como acanthurisis, que es la pérdida de adhesión intercelular. Clínicamente, y son ideas que hay que fijar de todas maneras, porque las ideas resaltadas son las que nos van a permitir diferenciarlos bien de los otros grupos de enfermedades ampollares, es decir, de los pemfigoides, porque es totalmente distinto. Primero, que el compromiso de los pénfigos, en este caso del pénfigo vulgar, puede ser solo mucoso o bien puede ser mucutáneo mucoso. Y las ampollas en los pénfigos van a ser ampollas flácidas, que fácilmente se van a romper. Y se va a asociar también pues a la presencia de erosiones y costras. La localización del pénfigo vulgar suele ser en cualquier parte de la piel, preferentemente en flexuras y en zonas de presión, pero lo que hay que recordar es que estas ampollas se van a presentar sobre áreas de piel normal. Aproximadamente el 70-90% de los pacientes van a debutar con lesiones en cavidad oral. Es muy frecuente esto. Sin embargo, también hay que destacar que puede afectar otras mucosas. Y aquí, característicamente, el signo de Nikolsky es positivo. Y lo que vemos acá, pues, es la región sacra de un paciente, en donde vemos múltiples áreas denudadas, en donde previamente habían ampollas, pero como se han reventado tan fácilmente, debido a que son ampollas que se producen muy superficialmente, es bien difícil que veamos ampollas intactas, ¿no? Y si las vemos, pues es conveniente que se biopsien para poder estudiarlo. Asimismo, se van a ver concomitantemente lesiones tipo costra, lesiones tipo erosiones,
o inclusive algunas con secuelas de hiperpigmentación postinflamatoria. Recordar pues la afectación de cavidad oral, que es muy frecuente en los pénfigos, y que siempre ante la sospecha de un paciente con esta enfermedad hay que examinar minuciosamente. En cuanto al diagnóstico, la ampolla es una ampolla intraepidérmica y es suprabasal. Y es importante recordar esto porque en el caso de otro tipo de pénfigo, que es el pénfigo foliáceo, la ampolla es, en el otro caso, subcórnea, es decir, aún más superficial. Y la inmunofluorescencia directa va a ser positiva para los depósitos de IgG y C3 que van a ser intraepidérmicos. Entonces, todos los pénfigos van a producirse de forma intraepidérmica. En cuanto al manejo, se sabe que al día de hoy lo mejor que se puede ofrecer a estos pacientes es el uso de corticoides a dosis inmunosupresoras de 1 miligramo por kilo por día. Tener en cuenta pues que el tratamiento suele ser largo. Los pacientes suelen estar el tratamiento por 1 a 2 años, si no es más, porque es una enfermedad que tiende a la recidiva, que muy difícilmente se controla. En el caso de los otros tratamientos utilizados para esta enfermedad, generalmente la segunda opción viene a estar dada por la satioprina, que es un muy buen fármaco inmunosupresor y que sobre todo permite ahorrar dosis de corticoides. También se utilizan otros fármacos, como los abajo descritos, por ejemplo las tetraciclinas con actividad inmunomoduladora, o el rituximab, o el mofetil-micofenolato, pero ya se usan en menor frecuencia. Otro pénfigo viene a ser el pénfigo foliáceo. Es una forma muy superficial de pénfigo, es menos frecuente que el anterior, y el anticuerpo aquí dirigido está sobre todo y solamente contra la desmoleguina 1, no como el pénfigo vulgar, que era dirigido contra la desmoleguina 1 y la desmoleguina 3. Entonces esto va a hacer que característicamente la afectación solamente se vaya a dar a nivel de piel, no a nivel de mucosas como el pénfigo vulgar. Y es la forma más frecuente de presentación de pénfigos inducidos por fármacos. Presenta un mejor pronóstico que el anterior pénfigo, debido a que se puede controlar mejor la enfermedad. Entonces, las ampollas aquí, si en el pénfigo vulgar ya de por sí era difícil ver las ampollas por el nivel en que ésta se produce, aquí en el pénfigo foliáceo las ampollas son más difíciles de ser vistas porque son tan superficiales que casi no se ven. También se pueden ver erosiones y costras. Y se le denomina inclusive pénfigo seborreico, ¿saben? Sobre todo porque la ubicación tiende a presentarse pues esto en áreas seborreicas. Por ejemplo, el cuero cabelludo, el área facial, el tercio superior del tronco. Y aquí la ampolla también es intraepidérmica, como todos los pénfigos, pero en este caso es subcórnea. Y hay una buena respuesta al tratamiento con corticoides. Inclusive cuando algunos pacientes ya controlan mejor la enfermedad, se le puede tratar solo con corticoides tópicos, ya ni siquiera con los orales. Aquí un paciente con dicha afectación de unas ampollas que prácticamente no se ven, son áreas denudadas, pero que se observa cómo es que han comprometido áreas seborreicas. Ahora, el otro grupo de enfermedades ampollares va a estar dado por los pénfigoides, y en este caso la afectación va a ser subepidérmica. El pénfigoide ampollar es la dermatosis ampollar autoinmune adquirida más común. Entonces, si nos preguntan cuál es la enfermedad ampollar más frecuente, esta es el pénfigoide ampollar. Es típica de ancianos, que por lo general están en la 7ª u 8ª década de la vida. Y la elevada mortalidad se debe no tanto a la enfermedad en sí, sino a las comorbilidades asociadas. Porque si estamos hablando de pacientes ancianos, definitivamente hay comorbilidades. Y los anticuerpos aquí van a estar dirigidos contra proteínas como la BP180 y la BP230, que van a ser constituyentes del esmidesmosoma, que van a permitir pues la estabilidad de la unión dermoepidérmica. En cuanto a la clínica, lo que podemos ver son placas de aspecto urticariforme, así como si fueran ronchas inicialmente.
Y sobre estas se van a presentar, o sea, las ampollas también, pero en este caso las ampollas son tensas, porque recuerden que son ampollas más profundas. Por eso es que son ampollas que son difíciles de romperse de forma espontánea o al mínimo roce. Generalmente son ampollas que hay que reventar, inclusive uno mismo. El contenido puede ser seroso o ser hemorrágico. Y estas ampollas, a diferencia del pénfigo, no van a producirse solamente sobre piel normal. Generalmente se van a producir sobre piel previamente afectada. Es decir, por ejemplo, vemos una zona eritematosa, una zona que pica mucho, y sobre esa se produce la ampolla. La localización en abdomen, en sitios de flexión de las extremidades y en cara interna y anterior de los muslos. Y a diferencia de los pénfigos, las mucosas suelen estar respetadas. En cuanto al diagnóstico, entonces, son ampollas subepidérmicas y en las que en dermis vamos a ver un infiltrado inflamatorio que se va a constituir por eosinófilos. Y en cuanto a la inmunofluorescencia directa, los depósitos ya no se van a ver dentro de la epidermis, sino que se van a ver en la misma membrana basal y van a marcar positivo para la IgG y para el complemento 3. En cuanto al tratamiento, de igual forma los corticoides, tanto tópicos como sistémicos, van a permitir una buena respuesta. Si bien también se pueden utilizar otros fármacos como en los pénfigos. Otra enfermedad dentro del grupo de los pemfigoides es el pemfigoide gestacional, muy parecida al pemfigoide ampollar, es decir, con placas urticariformes también, sobre las cuales se van a ver vesículas o ampollas tensas, que también van a ser pruriginosas, pero que van a ubicarse preferentemente en área periumbilical de las embarazadas. Y es sobre todo frecuente su presentación en el tercer trimestre o inclusive en el posparto inmediato. Tampoco va a afectar a las mucosas. Se describe que por el paso transplacentario de anticuerpos, un porcentaje de los neonatos puede presentar también las lesiones, y los anticuerpos van a estar dirigidos preferentemente contra el BP180. De igual forma, la ampolla va a ser subepidérmica con un infiltrado de eosinófilos. Y la inmunofluorescencia es igual al pemfigoide ampollar, con depósito de C3 y de inmunoglobulina G en la membrana basal. Y el tratamiento pues con corticoides va bien. Y aquí pues en la imagen la afectación periumbilical de lesiones tipo urticariformes, pruriginosas porque hay escoriaciones y con presencia de ampollas tensas también en su superficie. Otra enfermedad ampollar viene a ser la dermatosis ampollar IgA lineal. Es una enfermedad rara y las ampollas también son ampollas subepidérmicas, y en este caso se van a presentar depósitos ya no de IgG, sino de IgA en la membrana basal, pero característicamente estos depósitos van a ser lineales. Y los anticuerpos están dirigidos contra el antígeno BP180, y esta es la enfermedad ampollar más común en el grupo etario de 4 a 5 años. Sin embargo, también se puede presentar en adultos. Los sitios preferidos van a ser tanto tronco como extremidades, y el debut generalmente se suele asociar con el uso de un nuevo fármaco. Por ejemplo, antibióticos son los más implicados. El tratamiento va bien con sulfona. Clínicamente, pues, lo que vemos son ampollas también. Son ampollas tensas. Pero una característica clínica típica es la formación de una especie de un collar de perlas en la periferia de la lesión, como podemos ver acá, porque son ampollas que se siguen una de otra y que van a rodear pues a la periferia de la lesión. Otra enfermedad de ampollas viene a ser la dermatitis herpetiforme, también subepidérmica, y los anticuerpos van a estar dirigidos contra la transglutaminasa epidérmica, que se va a encontrar tanto en epidermis como en papilas dérmicas, y es característica la asociación a enfermedad celíaca. Clínicamente también podemos ver placas, pápulas pruriginosas, sobre las cuales van a asentar las vesículas tensas, pero tienden a ser en esta patología las lesiones
muy pruriginosas en comparación con el prurito que se produce en el pemfigoide empollar, por ejemplo. La localización es preferente en superficies extensoras de extremidades, codos, rodillas y glúteos, y son característicamente simétricas, como lo que se ve en esta imagen, ¿no? En donde vemos pues que en ambas superficies extensoras, en ambos codos, vamos a ver las ampollas, vamos a ver las placas urticariformes, las escoriaciones. Las ampollas, otra vez, son ampollas subepidérmicas, y el infiltrado inflamatorio térmico que acompaña no van a ser eosinófilos como en el pemfigoide empollar, sino que van a ser neutrófilos. Y en cuanto a la inmunofluorescencia directa, si bien el depósito en la membrana basal está dado por inmunoglobulina A diferencia de la anterior enfermedad que fue la IgA lineal, el depósito aquí es granular. En cuanto al manejo, obviamente hay que hacer la restricción del gluten, y el tratamiento con sulfona también va bien en esta patología.